Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuel Beltrán. Este es para el foro de Administración Moderna. Básicamente vamos a ver un cuadro comparativo de los más grandes aportadores a la administración moderna. Para poder entender un poquito más y contextualizar este trabajo, me guié por una imagen que está publicada en internet, pero pues le agregué otras cositas para poder complementar. Empezando con la contextualización, vemos que en el surgimiento de la industrialización surgió una necesidad de poder administrar el personal y los recursos. En esta tarea fueron creándose varias teorías que fueron aportando a lo que hoy tenemos como la administración. De esta manera, estos grandes pensadores pudieron analizar las formas de trabajo, los entornos de trabajo y plantear hipótesis que luego resultarían en aportes valiosos para una administración asertiva. Vamos a iniciar básicamente con el Taylor, que fue uno de los grandes y de los primeros, el cual decía que el énfasis de este es el enfoque en las tareas. En esta escuela se busca ampliar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para obtener una elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. En estos enfoques provoca una verdadera revolución en el pensamiento administrativo y en el mundo empresarial de su época. Recordemos que cuando empezó la parte industrial, no tenían cómo efectuar o cómo mejorar un proceso o cómo medirlo o cómo saber si era o no viable. Era más por intuición de los dueños o de los capataces que cualquier otra forma. Taylor lo que hizo fue el aporte de decir que todo se puede medir y se puede controlar. Entonces, de hecho es una de las grandes frases de la administración: todo aquello que se pueda medir se puede controlar y mejorar. Este fue uno de los grandes aportes a la administración. Luego vamos con el señor Fayol. Tras los aportes de Taylor, Fayol, utilizando una filosofía positivista y utilizando un método cartesiano consistente en observar y clasificar los hechos, interpretarlos y realizar experiencias si corresponde y si atrae reglas. Desarrolla una teoría administrativa y un modelo administrativo muy acogido a su época. Aquí ya empezó a mirar, a traer todo lo que tenía Taylor, de empezar a medir todo lo que pasaba y traducirlo a unas experiencias, medirlas para poder generar un desarrollo e interpretar una mejor forma para poder efectuarlo, eh, implementar reglas que permitieran tener un marco teórico de acción en la administración. Luego vamos con el señor Mayo. Él afirma que el estudio aplicado entre las relaciones de trabajo requieren interacción de varias perspectivas. Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores, basados en parte en las ideas concebidas por Wilfredo Preto, tendrían un efecto dramático en el pensamiento administrativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente Mayo ya empezó a incluir las relaciones entre las personas del trabajo y las relaciones como tal de un ambiente laboral. Entonces él empezó a medir todo esto y empezó a generar unos patrones que permitirían tener una mejor relación entre todos los actores laborales. Entonces esto también fue por eso nos dicen que es un efecto dramático, porque ya empezó a tocar fibras humanas y porque esos intervenían directamente, se dio cuenta que intervenían directamente en la parte de la producción, y así era pues mucho más fácil administrarlo. Ahora vamos con el señor Weber, que aquí hizo unos aportes bastante grandes. Weber distingue tres tipos de autoridad legítima: la autoridad tradicional, cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera como se hicieron las cosas. El poder tradicional no es racional, puede transmitirse por herencia, o sea, en virtud de estatus de heredero o sucesor. La segunda, autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de superiores como justificadas a causa de la influencia de la personalidad y el liderazgo del superior, en lo cual se identifican. El poder carismático es sin base racional, o sea, no pensamos.
es inestable y adquiere características revolucionarias. No puede ser delegado ni recibido en herencia. Y el último que tenemos, la autoridad legal o racional o burocrática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con un conjunto de preceptos y normas consideradas en legítimo, de las cuales se deriva el poder del mando. Aquí que estamos viendo, aquí ya aparece la figura del líder como tal, del jefe, unas características por las cuales se puede llegar a efectuar un mando o una orden o un estricto una obediencia para poder efectuar por parte de sus subordinados. Existen estas tres características: la burocrática, la carismática y la tradicional. Entonces, estas son características que de hecho son pilares de lo que hoy en día se conoce como el liderazgo. Ahora vamos con el señor Ezzoni. Los orígenes de la teoría estructurística en una administración fueron los siguientes: la posición sugerida entre la teoría tradicional, que la estábamos escuchando, y las relacionistas humanas. Requirió una nueva versión más amplia y la comprensiva, que abarca los aspectos considerados por una ignoradas una por la otra. La necesidad de considerar una organización como una unidad social y compleja donde interactúan muchos grupos sociales, la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de estas en el estudio de las razones. Básicamente, ¿qué hizo el señor Ezzoni? Él identificó que dentro de una misma organización o empresa interactuaban varias clases sociales con diferentes calidades humanas, y sobre todo también un poquito referente a la parte cognitiva, la parte técnica, profesional, mano de obra básica, etcétera, etcétera. Y se vio que estas tienen un orden estructural y que toda esta estructura, llevándola de una forma apropiada, puede rendir mejores frutos. ¿Sí? Porque es una interacción social, y si no se pone acorde la interacción social entre todas las partes, es muy difícil llegar a un consenso y poder llegar a producir algo realmente bueno. Seguimos con el señor Ludwig. Para este autor, el concepto de sistemas, aquí ya empezamos a hablar de sistemas, se pueden definir como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. Estos no necesariamente son humanos, ni siquiera animales, sino que también pueden ser ordenadores, neuronas, células, entre muchas otras posibilidades. Los sistemas se definen por sus características estructurales, como una relación entre los componentes y las funcionalidades. Por ejemplo, en los sistemas humanos, los elementos del sistema persiguen un fin común. El aspecto clave de referencia entre los sistemas es si estos están abiertos o cerrados a la influencia del entorno que se sitúan. Es decir, que ya se empezó a hablar de que hay un sistema, que se genera un ambiente laboral en donde tanto las herramientas como las políticas, como las personas que están ahí influyen para que se pueda tener un orden administrativo y se pueda administrar el recurso y el personal de una manera adecuada. Aquí ya empezó a verlo como un sistema más integrado de que cada uno puede aportar, valga la redundancia, en este sistema laboral. Ahora vamos con el señor Drucker, muy interesante. Ningún otro autor ha contribuido tanto a la profesionalización de la gestión con su compromiso con disciplina de la gestión. Arranca de su pleno convencimiento de que las organizaciones industriales iban a ser las organizaciones sociales más importantes del mundo y que se mantendrían como tales, más influyentes, más absorbentes y más frecuentes, más entrométicas que la iglesia o el Estado. Une lo teórico con lo práctico, lo analítico con lo emotivo, lo privado con lo social, con más perfección que cualquier otro escritor del tema en la gestión. Aquí pasa algo bastante interesante, y es que ya el señor Drucker empezó a darse cuenta de que podían existir grandes entidades incluso por encima de lo que en ese momento era la iglesia y de lo que eran los estados y de lo que hoy es estados. Un ejemplo de eso es Coca-Cola o cualquier otra marca como Adidas, como Nike, que están a nivel mundial y que generan un estilo de vida. Hablemos por ejemplo del caso de los trabajadores de Facebook y Google. Ellos tienen un sistema único de trabajo en donde ese sistema tiene unas reglas claras, una cultura organizacional en donde se interactúan todos estos y que se vuelven para los empleados una forma y un estilo de vida. Entonces este autor tiene bastante, sería muy chévere profundizar
más con él porque es lo que está básicamente el pilar que sembró para las grandes empresas de hoy en día. Vamos a hablar por último del señor Warren. La idea de utilizar la tecnología de los laboratorios de adiestramiento de sensibilidad dinámica del grupo o T-Groups, no para favorecer esencialmente el desarrollo de los individuos, sino para desarrollar en la organización a través del trabajo realizado con grupos de personas pertenecientes a la misma empresa. Básicamente, ¿qué nos dice este señor? Este señor empezó a darse cuenta que si se empieza a generar una cultura en la gente que está involucrada en el sistema laboral, esto da mejores frutos, porque no hay nada más grande que el compromiso de una persona. Cuando se trae la lealtad de un trabajador y el compromiso de un trabajador en cualquier sistema organizacional o empresarial, se cuenta con un recurso invaluable. Entonces, al entender esto, ya empezamos a vernos algo un poco más de la administración moderna, del recurso moderno, que básicamente incluye que el personal es lo más valioso que tiene la empresa y su cultura para poder salir a flote y para poder progresar y salir avante indefinidamente o independientemente de cualquier problema que se pueda encontrar. Podemos encontrar ejemplos como JetBlue, podemos encontrar ejemplos como Puma, podemos encontrar aquí en Colombia como Krebs y infinidades de empresas que han generado y partido de este punto de empezar a hacer y fortalecer al personal para luego crecer como empresa. Entonces, básicamente, este es el trabajo que tenía para presentarles. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística, y pues esto es simplemente un abrebocas para poner en el foro y contextualizar de lo que va a ser la materia. Muchas gracias.